Buenas tardes, esto es Lo Justo y Necesario, el programa de Clara Salguero. Mi nombre es Mariana Contartesi, último programa hoy con ustedes porque Clarita ya el próximo sábado vuelve con ustedes con toda la información también precisa en materia previsional, que como todos estos sábados también hemos sido fieles de llevarte toda la información. Y la verdad es que es una semana que está finalizando con mucha tensión y te voy a dejar el signo de pregunta. ¿Termina la semana realmente? Porque la realidad es que todavía se está esperando si después de la reunión del presidente Alberto Fernández con la ministra de Economía y con el titular del Banco Central surjan nuevas medidas que tenga que tomar antes de viajar a Washington. Y la realidad también es que fue una semana, y lo hablaba con Damián Dipache fuera del aire y después lo vamos a profundizar en el programa. El sábado pasado estábamos con vos al aire y eran un dólar de 300 pesos, dólar blue, dólar ilegal, pero atención porque terminamos con un dólar a 338 y generó también aumento de precios, especulaciones, faltas de productos en góndola que realmente están generando que hoy cuando vas al supermercado decís, bueno, ¿cuánta plata llevo? O con esta plata, ¿cuánto me va a alcanzar para comprar? Y en materia previsional, que lo vamos a hablar con el doctor Adrián Trócoli, me gustaría compartir con vos algunos datos del Instituto CEPA, porque efectivamente Alberto Fernández hizo lo que contamos aquí al aire de Lo Justo y Necesario, que era extender la moratoria previsional, no le quedaba otra, porque el Congreso no la había terminado de aprobar. Y fíjate estos datos, que es importante. Una de cada 10 mujeres son las que, según el Instituto CEPA, hoy está realmente en condiciones de poder jubilarse con todos los aportes de manera completa. Y 3 de cada 10 varones están en condiciones de hacerlo. Es decir, es muy bajo el índice hoy de personas que trabajan en la Argentina y que llegan a los 60 o a los 65 años en condiciones de poder hacer los aportes. Y compartamos otro dato más también de este trabajo del CEPA, porque tiene que ver también con la situación de las mujeres. Y algo que charlábamos la semana pasada. Si no se hubiese extendido esta moratoria previsional, mujeres que cumplen 60 años no hubiesen podido recibir ningún tipo de prestación hasta los 65, que es recién la PUAN, la posibilidad que tienen de poder acceder a algún tipo de prestación. Así que te diría, vamos a ver si podemos cambiar los datos de la placa, porque me gustaría compartir este dato que tiene que ver con el de las mujeres y que te señalaba también, entre otras cosas, que el mercado laboral hoy de las mujeres está más en la informalidad que para los hombres y que por eso esta moratoria también impactaba y mucho en las mujeres si no se extendía. Después con el doctor Trócoli vamos a analizar los pormenores de lo que se espera, pero también te vamos a contar detalles de lo que se esté tratando en el Congreso, que es lo más relevante en definitiva. ¿Qué va a pasar con este proyecto? Que no se puede por decreto in eternum estirarlo. Así que es un programa que tiene mucho de previsional, mucho de economía, que en definitiva es lo que afecta al bolsillo de todos los argentinos. De esta manera empezamos Lo Justo y Necesario. Bueno, atención, vamos a repasar los 4 temas de esta tarde, porque la prórroga de la moratoria previsional, finalmente Alberto Fernández la extendió, se vencía justamente hoy, 23 de julio, la extendió y el decreto dice, hasta tanto, el gobierno sanciona una nueva ley. Vamos a contar los pormenores de qué implica esto y qué va a pasar en el mercado laboral y sobre todo con las jubilaciones para entender este contexto. Vamos con el segundo de los temas que vamos a estar tratando en el día de hoy. Bueno, medicamentos por debajo de la inflación. Acordó el gobierno, el Ministerio de Salud, que un paquete de medicamentos esté un 1% por debajo de la inflación, es decir, que ni tan siquiera el empate. Pero la pregunta es, ¿alcanza con este acuerdo? Es un acuerdo por 60 días en una Argentina que en una semana el dólar blue se disparó 40 pesos,
hay que ver cómo se va a sostener este acuerdo de medicamentos y vamos a hablar con representantes justamente de la Cámara Farmacéutica para que nos dé detalles de cuáles son los productos y los medicamentos y que estés al tanto. Vamos con el otro de los temas esta tarde porque con Damián Dipache vamos a hablar de que hoy, para no ser pobre en la Argentina, una familia que integran 2 adultos, 2 menores, necesitan 104.000 pesos para vivir. Y esto es Y 104.000 pesos, te diría, quedó atrasado, porque este dato es de junio. Y vamos a hablar con Damián la actualización de este dato, porque al día de hoy claramente este número cambió. Y el último de los temas de la tarde tiene que ver con cuánto cuesta jubilarse en la Argentina. Interesante charla que vamos a mantener con el doctor Trócoli. ¿Cuánto cuesta jubilarse en la Argentina? ¿Cuánto realmente de lo que tiene que ver con llegar al momento de la jubilación, con o sin aportes, implica hoy costos en lo que es el sistema previsional y también en beneficios para jubilados? Bueno, vamos a abordar uno de los primeros temas de hoy. Por supuesto que tiene que ver con el acuerdo por medicamentos. Está allí el integrante de la Cámara de Farmacéuticos, presente. Ricardo, buenas tardes. Soy Mariana Contartese. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Mariana? Buenas tardes, un gusto. Igualmente. Bueno, cuéntenos cuáles son en su mayoría esos medicamentos y cómo se va a lograr mantener los precios en estos 60 días. Bueno, los medicamentos es la totalidad de los medicamentos, ¿sí? Es decir, tanto los de prescripción como los de mal llamados venta libre, todos van a estar dentro de este acuerdo y el compromiso que tomaron los laboratorios, que son los que forman este precio, no las farmacias, es que van por estos próximos 60 días al precio referido del 30 de junio, van a aumentar por debajo en un punto de lo que el IPC vaya dando en cada uno de los meses. Y esto, digo, hablaba hace un ratito de una Argentina que el sábado pasado estábamos haciendo el programa con una cotización del dólar blue a 300 pesos, hoy estamos en una realidad rozando los 340, modificaciones de precios en la semana. ¿Cómo va a ser el desafío de mantener este acuerdo en 60 días de una Argentina que cambia abruptamente? A ver, los laboratorios en general se están abasteciendo bien del tema de dólares, por lo menos en la parte, están dentro de las empresas que están priorizando la posibilidad de obtener estos dólares, así que mientras el dólar oficial esté en los valores razonables, yo creo que la industria va a sostener los tiempos, va a sostener estos precios y creo además que, bueno, que el sector en sí siempre ha dado señales de que cuando se controla, digamos, o quiere estar del lado de la gente, del acceso a los medicamentos, la verdad que funcionamos como sector. Así que, y nuestros precios son todos publicados, Mariana, que eso es lo diferente por ahí de otros precios, cuidado, como se pueda, que hay que ir a buscarlo a la góndola. Acá los precios de los laboratorios están todos puestos en ANMAT en una lista y a su vez cada uno de los financiadores, a nosotros cuando validamos una receta, va al precio que está publicado. Así que no hay, digamos, una manera de no cumplir con esto. Claro. Ricardo, en la situación actual, ¿cuáles son los medicamentos que más se están consumiendo en la Argentina? Y, a ver, en este momento se están consumiendo más de lo normal todo el tema de psicotrópicos. También han estallado, pero terriblemente, mucho más que antes, si pre-pandemia, son los productos para todo lo que son las enfermedades estacionales de este momento. Llámese los medicamentos broncodilatadores para bronquiolitis, los antibióticos asimismo también, pero lo que realmente sí, los corticoides, todo lo que se usa para enfermedades respiratorias, y fueron los medicamentos que por estacionalidad han estado alguna faltando, no por ahí de la totalidad de las marcas, pero había marcas que tuvieron faltas. Claro. De los medicamentos de venta libre, ¿cuáles son los que más se están vendiendo? Para entender también la diferencia con aquellos que estén bajo receta, producto de las patologías que están circulando. Y el medicamento estrella desde que empezó el COVID es el paracetamol. Claro. ¿Sí? Que realmente la gente ya lo consume, a pesar de los consejos y demás, como pastilla, digamos. La verdad que tendríamos que bajar el uso del paracetamol. La dosis del paracetamol, a pesar que sea de venta libre, que lo pueden tomar embarazadas y demás, no es una droga inocua, tiene dosis máximas que hay que cumplir, digamos, tiene toda una correlación de efectos adversos también.
para cierta gente que tiene ciertas patologías. Entonces, no es, todos los medicamentos tienen sus consecuencias de tomarlo, por eso es muy importante, obviamente con el consejo médico o con el consejo farmacéutico, pero en el caso del paracetamol, por ejemplo, no hay que superar los 4 gramos diarios, y nosotros vemos recetas que en general es terrible la cantidad de paracetamol que se llevan. Claro. ¿Damián? Ricardo, cuando ustedes les garantizan el abastecimiento porque tienen licencias automáticas, importa el dólar oficial. Si yo veo el dólar mayorista en un mes pasó de 122 a 128 pesos y ustedes se están comprometiendo a estabilizar los precios por un periodo en las próximas semanas. ¿Les garantizan que no va a haber devaluación? O sea, que ustedes no van a ver comprometidos la reposición de su stock. Sí, obviamente. Nosotros tenemos reposición casi, obviamente, todas las fases diariamente. Y la verdad que hasta ahora no hemos tenido ningún problema con las droguerías, con las distribuidoras. También estimo que si ese dólar empieza a aumentar, va a impactar en ese IPC. Y en los laboratorios van a aumentar ese IPC menos un punto, ¿sí? Es decir, que no es que no van a aumentar, no hay un congelamiento, ¿sí? Lo que hay es, y ese IPC también está formado por un montón de otras variables. En el caso del último IPC, la parte de salud aumentó mucho por el aumento de las prepagas, no por el aumento de los medicamentos, ¿sí? Entonces, hay que ver a ver cómo está contenido, es decir, qué variables hacen que ese IPC tenga un valor. Claro. Y bueno, a partir de ese IPC, los laboratorios van a tener un punto menos. Sí, ahora, Ricardo, por último, con esto que también preguntaba es interesante, y teniendo en cuenta que la importación de ciertos productos que son clave para todo lo que son los componentes de producción nacional son fundamentales. Con las restricciones que hay en importaciones, lo que es el sector de salud lo tiene garantizado, no habría inconvenientes, por este faltante de dólares que se habla en el gobierno que podría surgir a partir de septiembre. A ver, sí con los laboratorios en general, lo que sí con algunos proveedores de envases, de packaging, de aluminio, con algunos de ellos sí hay problemas, porque les están planteando esto con el decreto, con lo del Banco Central de 6 meses, de recién darle los $2. Entonces ahí sí hay algún grado de preocupación. Pero en principio con lo que es la cadena pura y exclusivamente de los laboratorios, no, por ahora están abastecidos. Ricardo, gracias por este diálogo interesante y para tener entonces, para que quienes nos miran se queden tranquilos, más allá de las vicisitudes y de los cambios que ocurran en materia económica, los medicamentos no van a aumentar por encima de la inflación, por lo menos en estos 60 días. Algo, un poco de previsibilidad, Ricardo, es para eso que te llamamos también, para tener un poco de previsibilidad. Sí, eso está garantizado y el abastecimiento también está garantizado. Así que, y si hay alguna molécula que falta de una marca por algún problema, que confíen en el farmacéutico que lo va a poder guiar hacia otro producto que es exactamente de la misma calidad y va a ser uno de igual y lo va a poder retirar también y con descuento. Como siempre lo hacemos. Gracias, Ricardo, un abrazo. No, por nada, gracias. Hasta luego. Bueno, vos sabés que los mejores beneficios en supermercados y farmacias están en Superviel todos los martes. ¿Todavía no lo conocés? Mira. Un banco que piensa en vos para darte lo mejor es un banco que te ofrece beneficios para que puedas disfrutar tu plata de otra manera. Por eso te damos un 50% de ahorro en farmacias y un 25% de ahorro en supermercados todos los martes con tu tarjeta de débito. Te acompañamos siempre. Bueno, ahí estamos. Vamos a hablar con el doctor Trócoli. ¿Cómo estás, Adrián? Buenas tardes. Bien, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, viste que veníamos, yo desde que tomé el mando del programa, ya Clarita el próximo sábado para estar con ustedes al aire, veníamos hablando de la moratoria previsional, finalmente se dio la extensión del decreto. Contanos, Adrián, un poco el escenario, ¿no?, que se presenta. Aclarémosle a la gente, nosotros nos estamos riendo porque acá en el programa nos tiramos continuamente con quiero que salgas con aquello, no me dejes con lo otro. Hay un furor que no se ve en las cámaras que es terrible. Hola, ¿cómo andan todos? Bien. Bueno, finalmente salió la extensión de la moratoria. Mariana, la aclaración que decíamos recién fuera de cámara, no fue por decreto, sino que fue por resolución de ANSES. Esto lo hace de menor calidad. Tengo mi opinión personal respecto de gastar más plata después de que la ministra de Economía dijo que no había, pero bueno, así es como funciona el gobierno. Lo que le importa a la gente. ¿Qué sucede con esta moratoria? Voy a aclarar de dónde surge todo esto. Esta es una ley del 2004. Entonces pasaron 18 años desde que esta moratoria se instituyó. Después en 2005 se hizo un remake, 2006 se hizo otra. Luego tuvimos algo en el 2012 más o menos. Y ahora es esta de 2016 que se vuelve a extender. Sí. El resultado de esto es, estamos aplicando una ley que está fuera de todo razonamiento. Por esa época el dólar debía estar en 4 pesos, si vamos a hacer la relación.
Entonces, lo que dice esta moratoria, para que la gente lo entienda, cuánto uno puede regularizar, se inscribe como autónomo de una manera ficta, se le supone que uno se hace como que fue autónomo toda la vida y paga a valores de 1996. Estamos hablando de historia antigua. Claro. Y solo puede pagar hasta periodos del 2003. Este es el punto. Por eso dije, la ley es de 2004 y entonces esto después fue siendo remozado y reflotado y entonces solo podemos cubrir periodos hasta el 93, hasta 2003. Entonces, la persona que cumple hoy 60 años solo puede regularizar 23 años y 5 meses de aporte. Le falta para los 30. Por eso esta moratoria había que reestructurarla. Pero esto es lo que se extendió. Solamente 23 años y 5 meses para las mujeres. Los varones siguen en la misma situación anterior, que es una moratoria todavía más vieja y solo permite cubrir 18 años y 2 meses. Bueno, vamos a aprovechar porque tengo otras consultas. Mientras tanto, vamos a ponerte en pantalla todo lo que es el calendario de pagos para que también, mientras charlamos con Adrián, tengas la información que precisás para saber cuándo cobras tu haber o tu pensión. Y ya lo vamos a poner en pantalla. La moratoria se extendió, Adrián, hasta el 31 de diciembre, esperando que se apruebe un proyecto de ley. Y con vos habíamos charlado que la idea de los proyectos que están son superadores o mejores al actual. ¿En qué cosas se está cambiando sustancialmente o cambiaría sustancialmente? Bueno, hay 2 proyectos. El del oficialismo, que trae no lo llama moratoria, es un nuevo plan de pago, que en lo personal opino que tiene un problema de origen muy fuerte, que es que uno puede comprar años de servicio, ni siquiera se cambia este eufemismo de decir dar de alta de autónomos, y se quita el concepto de trabajo para poder jubilarse. Esto para mí es una barbaridad, pero bueno, es una opinión de los que hacemos seguridad social y no los que están en el Porque gobierno. ¿eso qué implica, Diego, cuando te parece que es una barbaridad? ¿Qué es lo que implica eso? Estás desatando el esfuerzo de haber trabajado al derecho de jubilarte. Claro, ahí está. Entonces, esto significa que los jubilados que trabajaron y aportaron van a estar en la misma bolsa de aquellos que compraron sin que se le exija ni siquiera la declaración jurada del trabajo, ni siquiera el concepto del trabajo, ni siquiera la forma. Ya pasamos a tener totalmente un sistema no contributivo. Y Mariana, esto es sencillo. Nosotros teníamos un sistema contributivo que anduvo siempre a los golpes. Pero entonces en ese sistema contributivo nosotros hacíamos una relación de la cantidad de gente que aportaba al sistema y la cantidad de gente que retiraba el sistema. Sí. Ahora vamos a destruir ese concepto. Por lo tanto, la idea de que uno lleve, se gane una jubilación por haber trabajado se cae a pedazos. Este es el problema de ese nuevo concepto. Claro. Ahora, y después lo vamos a profundizar, Adrián, pero me gustaría tenerlo en un término para en un ratito retomarlo. ¿La Argentina va indefectiblemente a seguir implementando moratorias previendo que el mercado laboral argentino cada vez está disolviéndose más y tenés menos gente que consigue trabajo en blanco y que pueda llegar a los años de aportes? Esta es aparentemente la idea del oficialismo. De todas maneras, hay otro concepto que está dando vueltas por ahí. Todavía no tiene una forma demasiado clara, pero si se quiere, con el gobierno de Macri fue un primer puntapié, no logró tener asidero lo de la PUAM, pero hoy están hablando de migrar, que aquellas personas que no llegan con los años de aporte puedan este concepto de algo completamente no contributivo, reconocer los años que tuviera de aporte y los que no, que entren en una prestación no contributiva mejor. Esto me parece equilibra un poco más las cosas, necesita primero más trabajo y segundo muchísimo más consenso. Creo que no es momento de consenso hoy, tenemos hasta diciembre para este intermedio con esto, pero la idea creo que va a migrar a esto. Aquellos que tienen los años de servicio, se jubilan, y los otros van a tener algo en el medio. Claro. Tira un título, quizás se venga la jubilación proporcional. Bueno, y ahora después lo charlamos, pues es interesante porque en eso pondría un poco, Adrián, en consideración de equilibrio entre el que verdaderamente aportó toda la vida, o por lo menos aportó la mayor cantidad de tiempo que pudo y que el sistema laboral también le permitió,
y aquellos que por distintas circunstancias van a tener que recibir alguna asistencia del Estado, pero tengan algún monto menor. Después lo charlamos porque es interesante. Mientras tanto, se conoció esta semana, Damián, que para vivir necesitas por lo menos 2 adultos, 2 menores en una casa, más de 100.000 pesos. ¿Para vos alcanza 100.000 pesos? Y no. Son 104.000, ¿no? Claro. Pero vos querías hacer un juego acá, que en realidad el juego es un juego de la vida real, al estilo Mauro, como nos hacía decir, ¿cuánto cuesta vivir en la realidad? Pregunta eterna de Mauro en estos estudios, ¿no? Vos fíjate, yo tomo como parámetro un estudio del CEISAC y te muestra. Sí. Canasta básica alimentaria que dio 46.000 pesos, si vos ves la porteña da 57.000. Veamos en Cava. ¿Qué pasa si yo le sumo a esa canasta básica artículos de limpieza y cuidado personal? Porque tenés que comprar shampoo, acondicionador, tenés que sumarlo. Me da 61.236 pesos. ¿Bien? Te da más caro. Es que, Damián, te lo digo en experiencia personal. A veces la compra, yo hago compras semanales, a veces la compra semanal me demanda en la lista de compras que hago productos más de higiene, por cómo van rotando, que de alimentos. Y esa semana donde gasto en productos de higiene, gasto más que en la de alimentos, que me permitiría más tiempo poder estirar esa compra. O sea que la verdad que los productos de limpieza se encarecieron. Absolutamente. Sigamos en el cálculo. Vos querías saber, ¿y si le sumamos el alquiler? Porque es una familia tipo. Sí. Si vos sumás alquiler más expensas, 67.900 pesos y creo que nos quedamos cortos. Pero bueno, vamos a pagar expensas y alquiler. Sigamos, servicios de vivienda. Sí. Porque vos para esa canasta básica total los tenés que incorporar. ¿Qué son servicios de vivienda? Yo hablo de una clase media, lo que yo conocí como clase media. TV por cable, electricidad, agua, gas, telefonía fija o telefonía por móvil. Sí. Bueno, ese cálculo me da 17.392 pesos y te digo, ahí. Estás haciendo el número fino, pero muy pará, finito. Damián, porque en la canasta, que esto siempre es una pregunta recurrente. Cuando el INDEC dice, bueno, 104.000 pesos, 2 adultos, 2 menores en una casa para no ser pobre, una canasta básica total, ¿incluye todos estos elementos a un costo razonable o los tienen un poco tocados también y son números menores a los que pagamos en el mercado? No los incluye, de hecho alquiler no lo incluye. No incluye expensas, no incluye servicios. Claro. O sea, incluye la canasta básica total incorporando indumentaria, calzado, algunos servicios, pero no todos los que estamos hablando. De hecho, ni la canasta básica total, la canasta básica alimentaria, obviamente, más la extendida, que es la de consumo masivo, lo que vos decías, higiene y limpieza, le incluye, pero muy precarizada. Te sumo 2 puntos más. Dale. Y juguemos de vuelta. Servicios personales. Sí. Servicios personales tenés medicamentos. Yo viví una clase media que tenía una cuota de un club social, un gimnasio. Claro. A ver, no es una locura lo que planteamos, ¿no? Medicina prepaga, la tenés que tener. Sí. Colegio privado y telefonía, y colegio privado. Esa cuenta me está dando 54.756 pesos. Bueno, y entonces si sumamos la canasta básica de alimentos, el alquiler, los servicios y estos... servicios personales. Servicios personales. Me falta transporte, que ahora aumentó. Súmalo entonces. No estaba el transporte tampoco. Transporte me da, teniendo un auto, esta clase media tiene un auto por lo cual paga seguro del auto, combustible, transporte urbano y taxi. Mezcla, es un mix de esa combinación. Todo eso me está dando 161.000 pesos más los 61.000 pesos de la canasta básica total con higiene y limpieza. Te está dando, Mariana, un valor de canasta básica total de 222.671 pesos. Bueno, entonces, más de 220.000 pesos de una canasta, pero... Aparte pero no dijimos ninguna locura, ¿no? Damián, a ver, estás hablando de una prepaga o una obra social con un monto extra a pagar por mes para tener un sistema de salud que no te haga ir a la salud pública, una escuela con un costo básico de una escuela privada o parroquial con subsidio del Estado. Y estamos hablando algunas cuestiones que tienen que ver más de esparcimiento, si querés, que en realidad deben estar incluidas dentro de la canasta porque no somos autómatas y eso tiene que estar dentro de lo que es esparcimiento. Pero lo que te pregunto es, con una canasta de 220.000 pesos incluyendo todo esto, hay mucha gente entonces que queda claramente por debajo de la línea de pobreza y sigue esta historia de la Argentina de no autopercibirse pobre, pero vivir como pobre en ingresos. Y sí, porque vos fíjate que el salario promedio en Argentina, neto, descontando digamos los aportes jubilatorios y
impuestos que se lleva el Estado, está en 109.000 pesos, lo que le queda al bolsillo a una persona. Quiere decir que la única forma de administrar el hogar es con esto. Claro. Con una tijera. Con una tijera, con recorte. Bueno, no hay otra. Con recorte, Damián, y después vamos a profundizar otros temas que trajiste, y con ajuste, que es lo que vino planteando el gobierno. El gobierno la palabra ajuste la odia, pero en definitiva es parte de lo que Batakis empezó a hacer de manera tibia con prohibir el ingreso de nuevos empleados públicos hasta diciembre del 2023. Igual hay varias excepciones bastante importantes para eso dentro del decreto, pero que en definitiva son parte de anuncios que también se espera que hagan las próximas horas. Después vamos a seguir detallando algunos datos. Gracias, Dami. A las 1:27 de la tarde compartimos. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. La red de farmacias es el sistema de salud más eficiente del país para que accedas a tus medicamentos y recibas información del servicio farmacéutico adecuado. Millones de jubilados y pensionados pasan por las farmacias argentinas. Son historias cotidianas que compartimos con afecto, respeto y profesionalismo. Los tiempos cambian. La moda también. Grabaña, tu estilo en zapatos, encontralo en Grabaña. Grabaña, siempre con vos. Un banco que piensa en vos para darte lo mejor es un banco que te ofrece beneficios para que puedas disfrutar tu plata de otra manera. Por eso te damos un 50% de ahorro en farmacias y un 25% de ahorro en supermercados todos los martes con tu tarjeta de débito. Te acompañamos siempre. Bueno, y seguimos en esta línea de lo que charlábamos con Damián hace un ratito, y le vamos a dar esta vuelta de tuerca que siempre desde Changómetro y FADA con David Miazo le buscamos. ¿Cómo estás, David? Buenas tardes. Muy bien, un gusto conversar con vos. Bueno, igualmente. Siempre decimos que le buscamos esta vuelta de tuerca porque, en definitiva, lo que estamos señalando es que como cada vez con el peso podemos comprar menos, contanos un poco en este relevamiento, que lo actualizaron ahora, a junio del 2022, ¿qué nos encontramos? Bueno, este es el changómetro que vamos actualizando todos los meses desde FADA, y básicamente mostrábamos en términos de alimentos y bebida lo que comprábamos en diciembre de 2017 con 1.000 pesos, en junio necesitamos 7.080 pesos para comprar. Es decir, en tan solo 4 años y medio se multiplicó por 7 en lo que es alimentos y bebidas, y refleja lo que vos bien estabas explicando, cómo el peso va perdiendo valor y cada vez vamos necesitando más de esos horneros para comprar lo mismo que comprábamos en diciembre de 2017, que cabe aclarar que el billete de 1.000 salió en noviembre de 2017, también por eso tener esa comparación. Bueno, está bien la comparación porque salió en noviembre y ya, vamos a decir, nació devaluado. Esto es así, nació pobrecito devaluado el de 1.000, recordemos, mitad de gestión del expresidente Macri. Ahora, es impactante cómo de manera ascendente e ininterrumpida un billete de 1.000, un billete y medio de 1.000 en diciembre del 2018, ya cuando asume Alberto Fernández, 2 billetes y medio casi. Después estamos hablando el primer año ya de pandemia, cómo se modifica y son 3 billetes y un poquito. Y el salto que da, a mí me parece impactante, David, este salto entre diciembre del 2020 y diciembre del 2021, de la pérdida del poder adquisitivo. Y después en solo 2 meses, en solo 6 meses, de diciembre a junio, 2.000 pesos más. Claro. Y esto también te dice otra cosa, con toda esta discusión de la nominación de los billetes. Hoy, un billete para tener el mismo poder de compra que tenía cuando salió el billete de 1.000, debería ser de por lo menos 7.000. Claro. O sea, y un par de meses más de inflación, ya vamos a estar en 10. Sí. Ese billete nació con 57 dólares, hoy cuesta 3 dólares con 15 centavos. Es una locura. Claro. Y vamos a ir a una desmonetización. Se va a desmonetizar este billete rápidamente, Mariana. En cualquier momento pierde valor total. Claro, y ahí es donde vuelve a surgir la discusión, que le pregunto a ambos, si realmente hay que ir a un billete de valor de nominación o poner todo el esfuerzo, David, y ahora te pregunto Damián también, o poner el esfuerzo para
buscar ordenar un poco la economía, o para paliar esta situación ir a un billete, no sé, de 2.000 o de 5.000 pesos. Son dos discusiones. Ir a un billete de mayor denominación es practicidad pura, es reconocer la inflación en el billete y tener un billete que sea más práctico para operar en el día a día. Y después, lo que estás hablando es la solución de fondo. Digamos, hay que solucionar la inflación para que, o sea, hay que solucionar la pérdida de valor del peso para poder frenar la inflación, poder frenar la pérdida de poder adquisitivo, y ahí es donde realmente se debería estar trabajando. Lo otro es simplemente una solución temporaria, que si sigue habiendo inflación, lo que nos ha pasado varias veces en la historia. El billete de 100, el billete de 1.000, el de 10.000, hemos llegado a tener billetes de 1 millón en Argentina. Claro. Mariana, solamente en el mes de julio posiblemente se terminen imprimiendo 1 billón de pesos de esos billetes de 1.000. Sí, pero... El billete este de máxima denominación, que nosotros estamos preocupados por cambiarle la figura del general San Martín, ese billete del general San Martín, el segundo de menor denominación en el año 2000 eran 5 pesos, que eran 5 dólares. ¿Lo recordarás? Que salió de circulación. Sí. ¿Está bien? Ya no valía nada. Bueno, ahora el billete de máxima denominación de Argentina, que es 1.000 pesos, vale 3 dólares con 17. ¿Me entendés que hace 20 años el segundo de menor denominación valía 5 pesos, 5 dólares? Hoy el de máxima denominación vale menos que hace 22 años. Pero es un desastre, Mariana. Es que la realidad también, y lo digo en la diaria, hoy estás haciendo aquel que tiene o está un poco más holgado para pagar las cosas, o te subís a un taxi, o pagás algo y redondeás. Porque lo que está pasando es que si hay algún producto que vos lo tenés que pagar, doy un ejemplo, 198 o 195 pesos, si vos lo pagás en efectivo, si lo pagás con débito ya está el sistema bancarizado, se hace el descuento del dinero de tu caja de ahorros. Pero si vos lo vas a pagar en efectivo, te encontrás con lo que pasó en otras épocas, que era el famoso que el súper chino te daba caramelos. Ahora ni un caramelo te puede dar en un vuelto de 5 pesos, pero tampoco tiene ni monedas, que es lo otro que está pasando, que salen de circulación y que no encontrás, y que todo se redondea para arriba. O sea, eso también habla de una economía que no es sana. Sí, las monedas no es solo que salen, no es que salen de circulación, sino que se derriten porque vale mucho más el metal que el valor nominal. Y aprovechando, antes te mostrábamos lo que se necesitaba desde diciembre del 2017 hasta la actualidad en billetes de 1.000 para comer. Y para vestirnos, ¿cómo es la ecuación? Bueno, lo que comprabas en términos de ropa y calzado con 1.000 pesos en diciembre del 17, hoy necesitas 7.680. En alimentos y bebidas decíamos 7.080. En ropa y calzado, 7.680. Es decir, ropa y calzado subió un poco más que alimentos. Y en FADA a esto también lo mostramos como para mostrar que alimentos y bebidas no es el único problema, digamos. O sea, justamente lo decíamos recién, el problema es el peso. Claro. Entonces se ve en todos los productos, incluido ropa y calzado, que ha estado puesto mucho el foco últimamente por cómo ha venido subiendo. Ahora, también, Damián, ¿cómo se explica que un sector que también tiene ciertos beneficios impositivos y sobre todo más de mano de industria local, aunque tiene componentes importados y venta de ropa importada, también tenga este crecimiento que en las últimas canastas del INDEC fueron de los productos que más aumentaron? Sí, la variación de precios es superior al promedio de la economía. Sí. Pero recordá, ponete en 2020 cerraron muchas industrias pymes. El acrílico para el sector textil no se consigue. Los embarques en dólares subieron en el mundo, Argentina le terminó pesando. Y hay un dato fundamental. Fíjate lo poco que vale el peso, que los que intermediaban en la cadena de valor de la ropa y calzado eran talleres que estaban generalmente manejados por gente de nacionalidad boliviana. ¿Qué pasó con los bolivianos? Ese trabajo no les servía el peso argentino para enviar remesas en dólares a su país. ¿Qué terminaron haciendo? Dejando el taller y yéndose a su país, donde el peso boliviano vale más que el peso argentino, obviamente, pero más que la divisa norteamericana. Y el peso boliviano se aprecia frente al dólar norteamericano. Bueno, ahí está. Interesante que tuvimos este intercambio. David, gracias por venir, como siempre. Un gusto conversar con ustedes. Igualmente. Bueno, en Europa, si nosotros que estamos bien de temperatura ahora, 15, 18 grados, igual está horrible afuera, quédate en casa, te seguimos acompañando en la 24. En Europa hay una ola de calor fenomenal, con más de 1.000 personas fallecidas,
Y esto está generando también serios problemas donde el propio gobierno español está pidiendo a la población mayores cuidados. Vamos a charlar allí con Alejandro Cancho, que está con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas tardes, soy Mariana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mariana, y muy buenas tardes a todos nuestros televidentes. Gracias por contactar una vez más conmigo. Por favor, ¿cuál es actualmente el dato de cantidad de fallecidos por la ola de calor en España? Bueno, los fallecidos como tal, ha habido 3 casos, los más importantes y los más mediáticos quizás, que han sido personas mayores de 55 años que se encontraban trabajando durante las 3 últimas jornadas, pero en los últimos 9 días en nuestro país, en la última semana, podemos decir que prácticamente desde el pasado sábado, han fallecido 1.047 personas en lo que es el país, nuestro país como es España, y en junio 829. He apuntado aquí los datos para deciros claramente porque, por ejemplo, este pasado lunes y martes, para dar los datos concretos, han sido el pico registrado más alto, 184 muertes cada día. Pero las más mediáticas, que son las que habrán podido seguir todos nuestros telespectadores en los medios digitales, sobre todo los que sigan la prensa española, han sido esas personas que estaban trabajando. Sí. Uno de ellos, un trabajador de limpieza del Ayuntamiento de Madrid, aquí en Madrid capital, y ayer también fallecía un trabajador que estaba buzoneando publicidad por las calles. Ahora, Alejandro, vos contabas los casos mediáticos que vinculan a personas que mueren por una ola de calor en pleno momento laboral. Pero también se señala que en las estadísticas son personas, adultos mayores, muchos de ellos que están por fuera del mercado laboral. ¿Qué es lo que pasa con sectores de la población donde la salud en España no puede lograr contener que no salgan en horarios de mayor exposición al sol o de mayor niveles de calor para que se genere esta cantidad de muertos en 9 días? Estamos hablando de un promedio de más de 100 muertes por día en los últimos 10 días. Así es, bueno, la naturaleza no podemos delimitar nosotros cómo funciona, sobre todo con las diferentes personas y con los rangos de edad, pero sí es cierto, sí, claro. Así es. Pero sí es cierto que son personas mayores las que suelen estar de forma solitaria viviendo en sus casas, también alejadas de otros núcleos de población, por ejemplo en fincas, en campos, en pequeños pueblecitos en los que no tienen tampoco grandes recomendaciones, y también pues personas que no siguen esas recomendaciones que nos dicen los expertos: hidratarse, no salir en las horas principales del día, hacer los recados, hacer las compras en horas cuando da menos el sol, se producen menos radiaciones ultravioletas, porque estamos viviendo un momento en el que ahora vamos a ver en todos los noticieros, en todos los medios digitales, en los medios convencionales, hablar del cambio climático. Verdaderamente esto se está produciendo por el cambio climático, no es solamente en España, sino ya en todo el mundo prácticamente. Sí. Estamos viviendo una gran ola de calor. En el caso de aquí, en Europa, en España, estamos en la segunda en lo que va de año. Entonces, deberíamos replantearnos cuál es el principal problema, si esto verdaderamente es a raíz del cambio climático, y seguir esas recomendaciones y concienciar a la población, tanto a niños como a los más mayores, porque son los más difíciles de controlar, porque los que estamos en un rango medio de edad sabemos perfectamente que, por ejemplo, ahora mismo son las 6:30 aproximadamente pasadas, 18:30 pasadas de España. Sí. Tenemos una temperatura de 37 grados. Hasta hace unos momentos, cuando hablaba con el equipo de producción, eran 38 grados. Ha disminuido ya ahora 1 grado y estaremos hasta los 25. Y contame, porque ustedes también están atravesando un proceso económico que está muy vinculado a proceso de inflación, también el costo de vida que aumenta, el servicio eléctrico que también es costoso en España. ¿Cómo hacen para racionar lo que tiene que ver con la refrigeración en una vivienda o la ventilación en viviendas con temperaturas a las 6 de la tarde de 40 grados? Así es, esa es la gran pregunta del millón que todo el mundo se hace: cómo combatir estos efectos, cómo paliar estas consecuencias económicas a las que está enfrentando España con esa inflación, que ya habéis hablado también con otros compañeros en los últimos programas. Principalmente tener la casa cerrada, porque no podemos hacer otra cosa, teniendo las persianas bajadas, las cortinas echadas y manteniendo una temperatura intentar estable, abrir por la mañana y por la noche cuando hay más fresquito, cuando ese calor disminuye, y por supuesto intentar contener y racionalizar efectivamente ese consumo eléctrico. Pero dame un ejemplo, Alejandro, porque te digo que nos pasa acá. Acá nos puede pasar una semana de temperaturas de una ola de calor de 40 grados, que puede durar 4 o 5 días, una semana, después desciende un poco y tal vez vuelve.
pero hay un uso constante del aire acondicionado, te diría. Se prende desde la mañana hasta la noche o inclusive se deja toda la noche para dormir. Toda la noche. ¿Cómo es en España la situación del uso del aire acondicionado? Por los costos de la luz. En una situación similar a la vuestra, solo que aquí sí es cierto que se recomienda, siempre que se usa el aire acondicionado por la noche, mantener las puertas de los dormitorios abiertas, porque de esa forma el aire corre por toda la casa y no se queda en una habitación todo el rato, que eso es lo que puede producir luego problemas para la salud. Entonces claro, eso es muy importante. Pero evidentemente, ahora mismo, uno de los principales problemas de la población española son el incremento de los precios de la electricidad y el aumento considerativo de los precios del combustible. Ahora, en las últimas 48 horas, ha bajado un poquito y hasta menos de 2 euros el litro de gasolina, pero no deja de seguir creciendo, a pesar de que el gobierno ha prorrogado durante unos meses más esa ayuda que ha dado de 20 céntimos por litro, pero a pesar de eso, la situación sigue siendo... Y te pido un ejemplo. ¿Cuánto gana promedio un español promedio y cuánto de eso tiene que destinarlo en pagar la luz, por ejemplo? Para entender cuánto destina, así lo vemos también de lo que nosotros destinamos en la Argentina entre nuestro ingreso y el pago de la luz. Un sueldo medio en España ahora mismo, a día de hoy, podríamos estar hablando de unos 1.200 euros, que prácticamente en las últimas horas hemos visto que había una equivalencia con el dólar, entonces estaremos hablando de unos 1.200 dólares americanos para que todas las personas que nos estén viendo se hagan una idea. Contando la base de que en un piso, por ejemplo, aquí en la capital de España suelen vivir entre 4 estudiantes, por ejemplo, con una media de 450 euros de media por habitación. Lo estoy haciendo aquí básicamente para ir anotándolo de cuando yo vivía compartiendo con compañeros. Unos 450 euros la habitación, aproximadamente unos 150 euros de electricidad, que luego se dividirían entre esas 4 personas, pero que a día de hoy han subido hasta 250 o 300 euros. Estamos viendo algunas facturas de la luz. Y luego ya, por supuesto, los 200 euros que se nos iría a gasolina. Es decir, prácticamente el sueldo se nos va en pagar alquileres, en pagar electricidad y en pagar, en este caso, la gasolina. Está clarísimo. Alejandro, gracias por este contacto. Pues nada, a vosotros y por supuesto concienciar a la población de que mantengan las recomendaciones que nos dicen los expertos, porque el calor principalmente tiene 2 problemas básicos. Uno, efectivamente, las bajas de temperatura corporal, las muertes, que ojalá sean pocas y que la gente se cuide, y luego los incendios, que hasta hoy a las 3 hemos tenido 5 activos en España y hoy ya se acababan de estabilizar. Alejandro, gracias, un abrazo, hasta luego. Un saludo. Hasta luego. Bueno, hablando de 1.200 dólares o euros para vivir en España promedio básico, ¿qué es lo que va a pasar con el dólar, Damián, en las variaciones? Sobre todo esperando si este fin de semana hay algún movimiento o se esperará algún mensaje desde Washington que la ministra Batakis dé en su encuentro con el Fondo Monetario. Bueno, difícil saber cuánto va a estar el dólar el día lunes y cuál va a ser la respuesta por parte del mercado si efectivamente hay anuncios en la semana. En varios puntos, Mariana, se termina un poco subestimando lo que pasa con la cotización del dólar en paralelo. Imaginemos, viste que recién hablábamos con la industria farmacéutica. Sí. ¿Qué pasa si aquellos que no están consiguiendo el blister, porque no tienen el dólar para acceder a 130 pesos, que es el dólar mayorista, tendrían que acceder al mercado a conseguir esos dólares? Hoy ese dólar es el contado con liquidación, es 321 pesos. Quiere decir que hay una participación en muchos productos de aquellos que no pueden acceder al mercado cambiario, donde empieza a influenciar ese dólar paralelo sin ninguna duda. No se puede subestimar, Mariana, que el dólar paralelo ejerce una presión en la economía en aquellos productos donde no se está pudiendo acceder en forma libre porque no tenemos dólares. Entonces, ¿en dónde está pasando esto? Mira, indumentaria, calzado, viste que hablamos de productos de limpieza, pymes que también tienen el cupo y no están pudiendo acceder a químicos necesarios para shampoo, acondicionador y productos de limpieza. Entonces, acá quizás el problema es cómo evitar que esa brecha, que esa volatilidad que estamos teniendo siga su curso, porque incluso esta semana no hubo listados de precios en muchas categorías de productos, sobre todo aquellas que son bienes durables, ¿no? Claro. Esa es la gran complicación que estamos teniendo. Bueno, y hay algo que el gobierno, por lo menos en las últimas charlas de Batakis con el presidente y ahí incorporado el titular del Banco Central, que es el mayor desafío, es cómo hacer que aquellos que hacen compras, porque hoy el problema principal es que se queda sin dólares el Banco Central, que este es el planteo y buscarle la vuelta de cómo se hace de dólares
para pagar importaciones, pagar el costo de la energía y poder cubrir otros gastos en dólares. ¿Cómo hacer que aquellas personas que tienen ahorros en dólares, que no los tienen en el mercado legal, que es el famoso bajo el colchón, si hay que comprar algo, Damián, sea o la aplicación desde el exterior pagada con tarjeta de crédito o la compra que te hiciste de algún producto y te llegan dólares a la tarjeta, vos efectivamente, en vez de pagarla en pesos, la pagues con el dólar billete que tenés? Que es que me parece lo que el gobierno quiere buscar la vuelta, pero es blanquear un mercado que es ilegal. Absolutamente. ¿Por qué? Porque como Argentina tuvimos confiscación de los ahorros en dólares, la gente la tiene fuera del sistema. Se estipula que hay más o menos 480 mil millones de dólares fuera del sistema, en caja de seguridad, en el colchón o fuera del país. Entonces, sería justamente blanquear aquello que no está formalizado. Entonces, ¿qué sucedería en esa circunstancia? Trabarías un montón de operatorias y quizás en la cadena de servicios, sobre todo, de servicio de valor agregado en la industria y comercio, paralizarías la actividad. Es muy buena la pregunta que haces vos, porque si, bueno, pero si están esos dólares. Sí, están, pero no están en el sistema. Están fuera del sistema, son 480 mil millones de dólares, un PBI fuera del sistema. Claro, absolutamente. En materia previsional, y que hablábamos con Adrián Trócoli, de este sistema que pueda ser fragmentado o aquellos que puedan jubilarse de manera plena, Adrián, y otros que cobren algún monto menor por no haber tenido todos los años de jubilaciones, me parece interesante ver hacia dónde debería ir el sistema previsional, teniendo en cuenta que hay todo un sector de la población que hoy tiene trabajo, pero que nunca, por ejemplo, ha podido tener un ingreso en blanco. Sí, la diferencia entre empleo y trabajo es salvaje. Déjame hacerte un paréntesis. Estaba recordando mientras hablaba con Damián que en la época de la convertibilidad el salario promedio de la Argentina estaba en 917 dólares. Es más o menos la plata, es un poco más del dinero que dijo Damián que necesitabas para salir de la pobreza. Es decir, una casa promedio, un hogar promedio con ese dinero en dólares de la convertibilidad al día de hoy mantiene su calidad de clase media. Lamentable que vayamos cayendo. Y te prometo la semana que viene voy a hacer un gráfico con qué es lo que le pasó en dólares a los jubilados para mostrar esta misma caída para la clase pasiva. Volviendo a la idea de hacer un sistema más equilibrado, por decirlo de alguna manera, esto tiene ya unos 10 años, desde que se eliminan las FJP, no, 14 años, se ordena restablecer, reescribir la ley 24.241. Todavía no se hizo. Luego salieron 2 resoluciones de la Secretaría de Seguridad Social, tampoco se hicieron. Y en 2016, con la ley de reparación histórica, también se ordenó establecer un nuevo esquema. También en la ley de 2019, que el Congreso emitió, se impuso hacer un nuevo esquema jubilatorio. Y de eso no han tenido tiempo nuestros señores diputados para reglamentarlo. Pero para este lado, creo que lo ideal, algunas ideas que están surgiendo, las que hablábamos hoy, jubilación proporcional y sostener a un grupo de la población que no tiene ingresos con un sistema no contributivo. Esos son conceptos que vienen surgiendo, más otros que hemos hablado 1000 veces. Bueno, pero acá lo que quiero entender es, esta jubilación proporcional, actualmente sería una PUAN. Digo, ese sería el esquema con el cual seguir, pero que ahí cada vez se incorporaría más gente, Adrián. No, porque la PUAM te reconoce un monto fijo, que es el 80% del haber mínimo, sin importar si vos aportaste o no. Cobra lo mismo a la persona que tiene 6 meses de monotributo que la persona que aportó 28 años. Accede a la PUAM y le pagan lo mismo. La idea es reconocer un piso, tema todavía en discusión cuál es ese piso, y a partir de ahí pagar un proporcional al tiempo de trabajo. Esto, vamos a hacer una cosa redonda. Hoy el que se jubila cobra prestación básica universal PBU, lo ve en el ticket, en el recibo de cobro cualquier jubilado, y otras 2 prestaciones que responden al tiempo de trabajo. En números muy groseros son 18.000 pesos por la PBU y 45% del salario no llega a la mitad por el tiempo que trabajó si trabajó 30 años. De esas 2 cosas se compone la jubilación hoy. Bueno, reducir, sea la PBU, un poco, porque no llegó a los años de servicio, mantener ese piso y pagarle por el tiempo de trabajo si son menos de 30, esta es una idea que viene surgiendo
lo tiró en el debate originariamente Lustó, lo comentamos acá en la Cámara de Senadores, pero hay proyectos en la Cámara de Diputados dando vuelta. Bueno, hoy la realidad es que 1 de cada 10 mujeres solo pueden jubilarse, 3 de cada 10 hombres están en condiciones de jubilarse. Y algo, Adrián, que habrás escuchado en algo constante, es que las nuevas generaciones que entran a trabajar tal vez tienen 25 o 27 años y desde que empezaron, no sé, a los 18 o 20, nunca consiguieron un trabajo en blanco o no saben lo que es tener un aporte o tener una obra social o el concepto de aguinaldo. Y ahí vos ya tenés toda una generación que al menos no ha hecho un solo aporte. ¿Cómo va a resolver esto el Estado en un sistema que cada vez se hace más difícil en ser sustentable y también poder sostener esas personas que a futuro van a salir del mercado laboral? Creo que la respuesta, no tengo la respuesta, pero estoy seguro que la respuesta no es generar más moratorias e incorporarlo a un sistema previsional teóricamente contributivo y generar más tensión. Ahora, yo no puedo creer que en 30 y pico de años no haya habido una idea que funcionara un poco para crear empleo formal. Esto es lo irrazonable. Nosotros hemos hablado muchísimas veces de la precarización del trabajo. Esto es, hay cada vez más monotributistas. ¿Qué significa esto? Pasan a estar en relación de dependencia con aguinaldo, como decías vos, con una cobertura de seguridad social, a depender pura y exclusivamente de su capacidad de generar trabajo y de trabajar. Digo, se disocia el concepto de empresa, pyme, micropyme, a ser cuentapropista, pero casi de changa. Claro, bueno, ahí está el tema que sobre todo, Adrián, la pandemia profundizó gente que se quedó fuera del mercado laboral, que tampoco pudo hacer changas, que después cuando pudo incorporarse empezó por changas y muchas de ellas no pudieron recuperar empleo formal, porque hubo empresas que decidieron, aquellas que despidieron o no sostuvieron con un repro o con algún otro sistema de beneficios, de pago de salarios, es tenerlos en negro o tenerlos en alguna especie de monotributo. ¿Te acordás el año pasado, Mariana, que habían prometido desde la Cámara de Diputados hacer algún esquema para pasar de un plan trabajar sin trabajo a sostenerlos en una capacitación en una empresa para facilitarle el ingreso al sistema formal? Todavía lo estoy esperando. No, yo también, y te diría, vamos a aprovechar también ya en los últimos minutos del programa a mostrar también un poco el calendario de pagos, que me están escribiendo mientras estamos al aire y que quieren verlo nuevamente, el calendario de pagos, porque se perdieron de algunos de los datos. Pero, Adrián, yo también espero que haya reformas en el ámbito previsional, porque me parece que estamos muy en el parche con el tema de la moratoria. Gracias, chicos. Acá tienen, mientras charlamos con Adrián, lo vayan tomando nota. Estamos muy en el parche y la realidad es que el sistema de trabajo argentino cada vez incorpora menos personal con todas las prestaciones, inclusive para acceder a una jubilación. Mariana, es tan parche que la propuesta de Recalde, cuando sale de la Cámara de Senadores, es solo por 2 años. Entonces, estamos pensando en el cortísimo plazo continuamente. Esta extensión es por menos de 6 meses. Tenemos que salir del concepto de parche, mezclar, repartir de nuevo, armar un sistema sin lugar a dudas más justo, pero por ahí es una tontería lo que digo, por tan obvia. Pero necesitamos incentivar el trabajo en blanco. Bien. Tan sencillo como. Sí, tal cual. Adrián, gracias. Como siempre, un placer. Aparte, interesante de vuelta porque es parte de la diaria de lo que venimos hablando, así que gracias. Damián, para cerrar, no quiero que seas futurista o que tengas la bola de cristal, pero con Silvina Batakis el lunes viéndose con la titular del fondo, ¿cómo el mercado va a moverse teniendo en cuenta que el blue aumentó 40 pesos solo del sábado pasado a Fundamental que Batakis presente un plan con metas, objetivos para reducir el déficit fiscal. Hasta ahora fueron anuncios, no están los números. ¿En cuánto lo va a reducir? ¿En qué periodo? ¿Y cuál es el margen político?
¿Adhiere Alberto y Cristina Fernández de Kirchner? Yo creo que es la única respuesta que espera el mercado. Veremos si va a ser con contundencia o un anuncio parche más. Bien. Adrián, Damián, gracias. Un placer haber compartido con ustedes estos 4 programas. El próximo sábado ya llega Clara Salguero al aire de su programa Lo Justo y Necesario. Gracias por habernos acompañado. Que tengan un gran fin de semana. Quédense en 94. Chau.